Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Este programa lo iniciamos en un momento en que, como todos sabemos, a nivel internacional se está viviendo una instancia traumática por una guerra ya abierta entre Israel e Irán. Si miramos la secuencia de lo que está pasando en Medio Oriente, desde el brutal ataque de Hamás, el ataque terrorista del 7 de octubre del 23, estaríamos frente a lo que podría ser el último tramo del plan de Israel de afirmarse como Estado, atacando o desmantelando todas las amenazas que van desde Hamás, pasando por Hezbollah, Líbano y ahora un ataque muy importante sobre Irán que demostró al comienzo de todo esto el enorme poder de la inteligencia israelí sobre la vida doméstica iraní, porque hubo 13 muertes en una noche de los principales líderes tanto del servicio de inteligencia iraní como del ejército, la Fuerza Aérea, la Armada iraní y además de la Guardia Islámica, que es el ejército paralelo de esa teocracia. Hay cantidad de interrogantes alrededor de cuál es el destino de este conflicto, cuáles son las proyecciones internacionales. Son incógnitas que tienen que ver con la economía, sobre todo afecta directamente el mundo del petróleo. Después lo vamos a hablar con Carlos Rucauf, que como ustedes saben está dedicado hoy al análisis internacional. Entre el 20 y el 28% del petróleo que se consume en el mundo pasa por el estrecho de Hormuz, que es un estrecho que enfrenta a Irán con Omán. Bueno, si se decidiera bloquear ese estrecho, el mundo iría a una crisis del petróleo similar a la del 73. ¿Qué pasa con las grandes potencias frente a este conflicto? ¿Cuán descolocado queda Trump frente a un ataque dirigido por Netanyahu que parece ganar autonomía frente a los Estados Unidos y distanciarse en esa alianza? ¿Y qué papel va a jugar China, que es un consumidor del petróleo iraní? Todas estas son preguntas que las vamos a después tratar de desentrañar con Rucauf en la charla que vamos a tener cuando empecemos el programa. Mientras tanto, en la escena argentina, habrá que ver qué hace el Tribunal Oral 2. Es el Tribunal Oral que tiene que ponerle fecha al juicio oral por el acuerdo, el memorándum entre Argentina e Irán, en el cual ha sido investigada Cristina Kirchner y parte de su staff por haber llevado adelante esa política. Hay quienes en la justicia dicen, bueno, este es el momento ideal, si quieren tener algo de oportunismo los jueces del Tribunal Oral 2 para fijar fecha para ese nuevo juicio oral al que tendría que estar expuesta la expresidenta. Igual que en noviembre tiene también el juicio oral del caso Cuadernos. Como sabemos, Cristina sigue ocupando un lugar central en la política argentina, esta vez por la condena que quedó activa a partir de que la Corte Suprema de Justicia, el martes de la semana pasada, dispuso rechazar el recurso de queja que el abogado Carlos Beraldi había elevado justamente a la Corte para que revisara las disposiciones del Tribunal Oral y de la Cámara de Casación que habían condenado a Cristina a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. La Argentina cambia su agenda, cambia etapas, cambia ritmos, pero mantiene el mismo tono épico en su vida pública. Y ahora hay como dos épicas enfrentadas, ahora lo vamos a ver eso. La épica kirchnerista y la épica de las fuerzas del cielo, que tienen casi la misma tonalidad. Cristina se prepara, como sabemos, para quedar detenida este miércoles y se prepara con una gran movilización que está organizando la Cámpora. Hoy reuniones con intendentes de la tercera sección electoral, de la primera sección electoral, con movimientos sociales, los de Grabois, los de Levita. Todo esto para reproducir una escenografía, probablemente un discurso, similar al que ella misma encarnó el 13 de abril del 2016, cuando la citó por primera vez
el juez Claudio Bonadío a Comodoro Pi, el mismo lugar al que piensa ir este miércoles. Digo piensa ir porque el Tribunal Oral todavía no decidió bajo qué modalidad va a disponer la detención, porque podría ordenarla a través de un Zoom, donde ella estuviera en su casa. Es casi seguro que justamente su casa va a ser el lugar de detención, y de esa manera el tribunal evitaría la movilización hacia Comodoro Pi, que es donde funciona precisamente ese tribunal también. En el 2016, Cristina se relanzó a la vida pública después de haber dejado el gobierno el 10 de diciembre del año anterior, con un discurso que parece de hoy. Mire. Ayer escuché a una señora que decía que tenían que inhabilitarme de por vida para ocupar cargos públicos. La proscripción otra vez en la Argentina. ¡Qué poco originales! ¡Qué poco originales! Intentan tapar el sol con las manos. Bueno, esta es aquella Cristina del 2016 que habla de proscripción. De nuevo se vuelve a hablar de proscripción a partir de esta inhabilitación. En aquel momento la pronosticaba, ahora se realizó. Es una inhabilitación perpetua que podría ser revisada en determinadas condiciones, nunca antes de los 5 años. Esta movilización tiene varios sentidos. El primero es justamente protestar por una supuesta proscripción que, como sabemos, técnicamente no tiene sentido plantearla. Hay una caracterización de la conducta del kirchnerismo en el manejo de la obra pública en Santa Cruz. Esa caracterización encuadra en un artículo, en una figura del Código Penal, la administración fraudulenta, y a partir de ese encuadramiento, a partir de esa condena, hay una accesoria que es la inhabilitación perpetua. De cualquier manera, la palabra proscripción, como sabemos, resuena en el peronismo con toda una tradición que viene desde la proscripción a la que fue sometido ese movimiento a partir del año 55. Reproducir, encarnar esa idea, plantearse como la representante de esa tradición es una de las misiones de Cristina, que viene hablando desde hace tiempo de la doctrina del lawfare, que antiguamente era llamado la doctrina del derecho penal del enemigo, alguien que es penalizado por sus ideas, es penalizado por razones políticas, se lo percibe arbitrariamente. Es difícil sostener esa doctrina en este caso, donde se analizó la causa o se analizaron las pruebas a través de distintas instancias con cantidad de jueces y fiscales, muchos de ellos designados por el kirchnerismo. Ahora, el argumento del kirchnerismo es curioso. No es tan frecuente escuchar a sus militantes decir que Cristina es inocente, que no hay culpabilidad de ella o de otros funcionarios. Lo que se dice es, somos tan culpables como otros, solo que a nosotros solo se nos juzga, a nosotros solo se nos investiga, solo sobre nosotros se pone la lupa periodística y judicial. Hay como una selectividad de la justicia, ese es el argumento central. Ahora, es un argumento interesante porque uno podría decir, sí hay selectividad, es verdad que hay un énfasis especial puesto sobre el kirchnerismo que no se pone en otros actores de la vida política, pero también se podría decir que hay una selectividad en la misma historia judicial de Cristina. ¿Por qué? Y porque hay causas, como por ejemplo la del ingreso de los Eskenazi y YPF, que duerme en el juzgado del doctor Lijo desde el año 2007, es anterior inclusive a la de Vialidad, que es de 2008, también por iniciativa de Elisa Carrió, que no se mueve. Entonces, no es que a Cristina se la persigue y a otros no. Se podría decir a Cristina se la persigue y a Cristina no se la persigue. A la misma persona, según cuál es el caso. Claro, en el caso de los Eskenazi estamos hablando de una familia muy poderosa, dueña de bancos, con un entramado político mucho más amplio y empresarial. Esto no quiere decir que el caso Vialidad no haya sido correctamente juzgado y que la corrupción en el manejo de la obra pública por parte del kirchnerismo no sea un escándalo y que
fallo de la Corte y el fallo del Tribunal Oral y de la Cámara de Casación no sea un mensaje saludable de igualdad ante la ley, más allá de que es verdad que el sistema judicial argentino deja mucho que desear en su conducta y en su ecuanimidad y en su imparcialidad. Son todas características, aspectos, dimensiones de una vida pública bastante deficiente, de una democracia que tiene demasiadas miserias para mostrar, sobre todo en materia judicial. Ahora, ¿qué quiere Cristina movilizando a su gente? Por un lado, mostrarse como la encarnación de ese reclamo de proscripción. Por otro lado, poner en funcionamiento, escenificar una idea que es una idea muy tradicional en el kirchnerismo, anterior a todos estos episodios judiciales. Diríamos que es una idea que está en el corazón de cualquier concepción populista. Y es la idea de que la institucionalidad de la Constitución, sobre todo en el caso del Poder Judicial, que es un contrapoder, está pensado como un poder conservador por el sistema constitucional, carece de legitimidad frente a los votos que tiene el líder. Si es que se produce esta movilización, muy probablemente se produzca, aunque haya un Zoom, nosotros vamos a ver este miércoles a una cantidad importante de gente. En el 2016 se movilizaron 200.000 personas. Hoy los que organizan esta marcha esperan tener más de 300.000 personas alrededor de Cristina. Y vamos a ver en esa movilización la coreografía de una idea que ya le escuchamos a Cristina Kirchner cuando ella declaró desde su despacho del Senado frente al Tribunal Oral que finalmente la terminó condenando. Cuando ella les pregunta a los jueces, ¿y a ustedes quiénes los votó? Es como si el voto diera una especie de inmunidad judicial, como si la única legitimidad pública no cuestionable fuera la que provee el pueblo votando. Es una idea interesante, es una idea que está, como les decía, en el corazón del populismo, pero que también tiene ecos en el oficialismo actual. Cuando Milei habla de los ñoños republicanos, cuando dice que su programa, sus ideas, sus objetivos políticos no deben detenerse ante las formalidades institucionales. Lo que está diciendo es lo mismo. Hay una legitimidad que me dio el voto, hay una legitimidad que me dan mis ideas, que es superior al ritual institucional, eventualmente al ritual judicial. La condena unifica al peronismo. Hoy es muy difícil enfrentar a Cristina. Vamos a hablar ahora de Kicillof, que está en una situación extraordinariamente incómoda. Esta es una pregunta también para Rucauf, ¿no? ¿Lo unifica mientras Cristina no quiera poner el dedo? ¿Va a tener el mismo poder Cristina el día que diga no solamente soy la víctima de una persecución, sino que además en mi calidad de víctima quiero armar las listas? Veremos. Hoy todo el kirchnerismo, el círculo más estrecho que rodea a la expresidenta, está mirando sus niveles de popularidad y mira distintas mediciones que hay hoy en todo el mapa electoral del país. Por ejemplo, desde el Instituto Patria están mirando lo que pasa en Corrientes, donde hay un candidato que es Martín Azcúa, Tincho Azcúa, que es candidato a gobernador, que empieza a subir en las encuestas. Y miran cómo le va a Cristina. Y Cristina también en Corrientes empieza a subir en las encuestas y tendría 40% de intención de voto en la provincia de Corrientes, donde hoy hay mediciones porque hay una disputa electoral importante por la gobernación. Entonces, ¿qué significa esta condena para Cristina? ¿Significa el ocaso? ¿Significa la jubilación? ¿O significa un relanzamiento? Esta es una pregunta importante y está ligada a qué determinaciones va a plantear el Tribunal Oral, que además tiene un pedido de los fiscales, y los fiscales dicen no queremos que haga política, hay que restringir al máximo las visitas que pueda recibir en su casa, va a poder usar redes sociales, va a poder exponerse en el balcón. Uno de los argumentos de Beraldi para que ella pase su prisión en el domicilio es hubo un intento de asesinato.
en el 22. Eso vuelve a la cárcel un lugar inseguro. Contestan los fiscales, si hubo un intento de asesinato y está en peligro su vida, que no salga al balcón. La pregunta es hasta dónde Cristina va a poder seguir haciendo política. Esta es una pregunta importante porque esconde un problema que es la interna del peronismo. Si hay un reemplazo o no en el liderazgo. Esta es una pregunta importante porque nos plantea otro interrogante. ¿Quién va a encarnar la candidatura para la que ella se había postulado en la tercera sección electoral? Todos miran a Máximo Kirchner. ¿Es posible transferir los votos de Cristina a Máximo Kirchner? ¿Significan lo mismo? Ya sabemos que a Cristina y a los Kirchner en general les cuesta pensar la sucesión fuera del marco familiar. En 2011, cuando ella se hizo reelegir, cuando la reeligieron, 54% de los votos, la que le entrega el bastón de mando es su hija Florencia, que no era funcionaria. Bueno, ahora muy probablemente sea Máximo el que tenga que llevar la bandera de su madre. Habrá que ver si Máximo logra superar la enorme carga negativa que plantea su imagen en las encuestas. Es una jugada riesgosísima. Queda incomodísimo en toda esta escena, como dijimos, Axel Kicillof, porque tiene que enfrentar o seguir enfrentando a Cristina en un momento en el que la condena dentro de su grupo, obviamente no frente al antikirchnerismo, que entiende que la condena es absolutamente lógica y merecida, pero para el kirchnerismo la condena la victimiza, la condena le da un halo de sacralidad que es muy difícil enfrentar desde una interna. El martes pasado Kicillof no se quedó todo el rato que había que quedarse a esperar en la sede del PJ la condena que emitía finalmente la Corte. El jueves hubo otra reunión en el PJ de dirigentes. Él estaba en el edificio y no asistió. Dijo, no, voy a ir cuando haya una reunión de gobernadores. Pero vos sos más que un gobernador. ¿Por qué no participás? La historia no se repite, pero rima. ¿Por qué? Porque el papel de Kicillof en relación con esta peripecia judicial de Cristina tiene algún aire de familia con lo que le pasó a Horacio Rodríguez Larreta en el año 2021, cuando Macri tuvo que ir a declarar al juzgado de Dolores por actividades de espionaje contra las víctimas o los familiares de los fallecidos en el hundimiento de Lara San Juan. Y Larreta no fue. Y ese era el momento de adherir o no. Era el momento de la pelea, octubre del 21, ya abierta entre Larreta y Macri, el duelo por el liderazgo. ¿Quién estaba en la Plaza de Dolores hablando a favor de Macri? Patricia Bullrich. Es como que ese hecho prefigura toda la interna posterior del PRO. Bueno, algo parecido le pasa a Kicillof. Difícil ubicarse en un lugar hoy. ¿Cuál es la pregunta más importante de todas estas que nos estamos formulando? Y la pregunta más importante es, dentro de toda esta historia, ¿habrá una posibilidad de que el peronismo se recicle y sea un actor importante? El peronismo bajo el paraguas del kirchnerismo para las elecciones del 2027? Esta es una pregunta muy relevante. Muchos inversores se hacen esta pregunta. ¿Pongo $1 o no en la Argentina? Y depende de que haya la posibilidad de un reflujo populista de izquierda en la figura de Cristina, en la figura de Kicillof, en alguien de ese entorno o con esa agenda. Esta pregunta, según como uno la conteste, modela de uno u otro modo el gobierno de Milei. No es lo mismo un gobierno de Milei amenazado por el retorno kirchnerista que un gobierno de Milei que se abre hacia 8 años despejados de mandato, como él mismo insinuó por primera vez de manera clara ahora en Madrid, donde prácticamente se postuló para la reelección, por primera vez. Miremos una encuesta de la consultora MIDE, que lidera Gonzalo de Hanin. Importa para lo que estamos hablando este cuadro. Son las prioridades que se van formando hoy en la cabeza de la gente en la Argentina. El primer tema es la pobreza, 16%. La inseguridad, 14%. Tercer tema ligado a la pobreza, desocupación. Cuarto lugar, la corrupción. Después viene la justicia. Fíjense esto, la inflación, 7%. Esto es muy interesante.
Esto habla de un gran éxito del gobierno. Es el éxito del gobierno. 1,5% de inflación en mayo. Esto que hoy es 7% era 70% en noviembre del 23, un mes antes de que Milei asuma el poder. Quiere decir que hay una enfermedad de la que el gobierno parece nos está curando. Y eso es lo que produce el recambio de la agenda mental política de los argentinos. Entonces, el interrogante es, ¿podrá el gobierno recrearse, reinventarse para esta nueva agenda? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿habrá alguien en la oposición capaz de politizar estas preocupaciones que hoy parecen no definir el voto todavía? Si uno mira la misma encuesta de Janín, cuando preguntan a quién va a votar, 31% dice a los diputados de Milei. 35% al resto. Obviamente que el resto va a ir fragmentado. Quiere decir que la elección la gana Milei. Y hoy es 31%. Hay que pensar que con la campaña va a rondar el 40%, que es una elección similar a la de Macri del 17, un gran triunfo electoral. Ahora, después le espera esta agenda. Habrá que ver si la puede abordar. Habrá que ver si no, quién la encarna. Y esto está ligado, este es el problema que está ligado a qué capacidad de renovación, de recreación tendrá el peronismo y el kirchnerismo para encontrar las palabras con las cuales formular estos problemas hacia 2027. Es decir, cuál es la capacidad, quién es la figura que puede encarnar un liderazgo opositor. Miren la encuesta de Janín. Hoy el liderazgo opositor sigue siendo Cristina. A ver si podemos mostrar el gráfico. Esta es la imagen de Milei. Sigue igual, 50% a favor, 50% en contra. Estable desde que llegó. ¿Quién es el principal líder de la oposición? 43% Cristina, 40% de la oposición no tiene líder. Este 40% es muy importante, porque está diciendo que hay un 40% de los argentinos que no encuentra quién podría ponerle voz a esa agenda de preocupaciones que ya no son la inflación, es la pobreza, es la desocupación, es la destrucción del tejido productivo. Y mientras tanto, Cristina sigue siendo la figura principal. Este 43% explica el significado político de la condena del Tribunal Oral convalidada por la Corte. Y es importante, ¿por qué? Y porque tenemos la presunción, mucha gente tiene la presunción, de que esta condena, la inhabilitación, el encierro en un departamento con muchas limitaciones, podría significar el final político de Cristina. Y cuando uno piensa eso, se acuerda de lo que significó la muerte de Néstor. En octubre del 2010. Los mercados, hay que acordarse, aquella semana festejaron. Se terminó el problema. Y sin embargo, fue la plataforma por la cual se relanzó. Hay un libro del que hablamos ya en otras oportunidades acá en Odisea. Es de un autor que se llama Nassim Taleb. Es el que escribió El Cisne Negro. Y escribe un libro muy leído en estos días que se llama Antifrágil. Dice, hay personas que son derrotadas por la adversidad. Hay personas que resisten la adversidad. Pero hay personas que se potencian con la adversidad, que se vuelven más creativas, que adquieren más fuerza, que mejoran, que crecen. Bueno, daría la impresión de que estamos ante una persona de ese tipo con Cristina Kirchner. El gran interrogante que hay sobre Milei. ¿Qué pasa si un día viene la adversidad? ¿Cómo será? Al lado del kirchnerismo, frente al kirchnerismo, frente a la épica que van a querer mostrar este miércoles, aparecen las fuerzas del cielo. Mire este video. Nosotros somos los militantes que desde antes de que el presidente decida meterse en política. Me gustaba principalmente porque defendía el privado, porque odia el Estado, yo odio el Estado también. Y no tenemos miedo, y a veces parece una locura, pero cuando lo escuchamos al presidente hablar de Dios, patria, familia, es lo que verdaderamente estamos defendiendo. Por eso entendemos que el consenso es un medio y un fin. Y este ideal se encarnó en una persona que es Javier Milei. Defendemos una causa justa y noble, que es mucho más grande que todos nosotros. Y vale la pena dar la vida por ella si hace falta. Que las fuerzas del gobierno nos acompañen.
esto es casi un espejo. Del otro lado, otro programa económico, otro programa de gobierno, el mismo espíritu épico. La idea de que por un programa de gobierno hay que dar la vida por Perón, la vida por Milei. Es siempre el mismo tono sacrificial de la política, místico. Lo que veíamos recién, el consenso es un medio, no un fin. Si no hay consenso, igual el fin lo vamos a encontrar. Aunque sea sin consenso, es una idea complicada que tiene poco que ver con el liberalismo, tiene que ver con otra forma de populismo, que encarna en las fuerzas del cielo, que son el instrumento de acción política del mago del Kremlin, de Santiago Caputo, el principal asesor político de Milei. Hoy un economista amigo me decía, son la cámpora del cielo. Es parecido. En el medio parece no haber nada. Dos épicas enfrentadas. La idea de dar la vida, la idea de un ideal casi religioso para la política. Bueno, mientras tanto, estos jóvenes y no tan jóvenes de las fuerzas del cielo pelean lugares en las listas con Sebastián Pareja, con la gente de Karina Milei. Santiago Caputo, mientras tanto, negocia con el PRO. ¿Qué negocia? ¿Lugares en las listas? Sí, y algo más. Probablemente un cambio de gabinete después de esa elección que puede ser muy exitosa. Y ahí están Cristian Ritondo, Diego Santilli. Está el intendente Montenegro de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, buscando desembarcar en el gabinete. Y pelea ya. ¿Por qué? Y porque alguien como Patricia Bullrich, que es ministra de Seguridad y casi seguramente va a ser la candidata a senadora en la capital, dice, yo quiero dejar mi heredero en el Ministerio de Seguridad, no quiero que sea Ritondo, con quien tiene una pelea a muerte, porque hay que recordar que ella denunció en la justicia penal por pedir coimas a Vicente Ventura Barreiro, su segundo en el Ministerio de Seguridad, que es la mano derecha y sobre todo izquierda de Cristian Ritondo, el entrañable Pucho. Quiere decir que es muy difícil que Patricia Bullrich quiera dejarlo a Ritondo en su sillón. Por eso Ritondo mira a Seguridad y después mira a la CIDE. Está vacante el Ministerio del Interior también, porque probablemente Lisandro Catalán termine siendo diputado por Tucumán. Una reestructuración del gabinete con gente, iba a decir de Macri, ya no sé si son de Macri adentro. Una discusión acerca de cómo se va a seguir llevando adelante este mensaje encarnado en las fuerzas del cielo, este mensaje que trajo Milei a la política de conflicto con la casta, muy parecido al conflicto de Cristina con las corporaciones. Un mensaje complicado de creer, difícil de entender, cuando uno ve que encarna en figuras como Santilli, como Ritondo, como Montenegro, que son casta desde que nació la casta. Vamos a empezar Odisea hablando con Carlos Rucauf. No necesito aclarar que es un hombre con una larga trayectoria política que hoy está dedicado al periodismo y al análisis internacional. Con él vamos a hablar del conflicto que se ha desatado en Oriente Medio, de esta guerra entre Israel e Irán, pero también vamos a repasar estos temas de la agenda de poder de la Argentina. Después vamos a hablar con Pancho Olivera de Alberdi, pero no del prócer Alberdi, de la ciudad Alberdi, en Tucumán. Una ciudad con un gobierno que ha sido intervenido por sus vinculaciones con el narcotráfico. Siempre vienen noticias opacas de Tucumán en este tema. Daniel Vilota, el caso Maradona, la trama detrás de el juicio político a la jueza McIntosh. ¿Cuánto tiene que ver Massa en todo esto? Massa, que habría que nombrarlo en el tema Cristina, se está preparando para estar todo lo posible al lado de Cristina para ser candidato a diputado por el peronismo en las elecciones de octubre. Ahora encontraron que el que pintaba Cuidate Rosati en Santa Fe es un peón del diputado Cachi Martínez ligado a Massa. ¿Estará Massa en la pelea contra la Corte? Habrá que ver.
muy cerca de Cristina. Tal vez soñando heredarla, Cristina. Ana Iparraguirre. Cristina, Macri, ¿cómo sería un escenario político sin ellos dos? De eso nos va a hablar Ana. Y Camila Perochena va a hablar de algo, de un lugar que mencionó Rucauf la semana pasada, Puerta de Hierro, el departamento de Montserrat, el departamento de Cristina, en la calle San José. ¿Puede convertirse en Puerta de Hierro? Camila Perochena nos va a contestar esta pregunta y nos va a mostrar un video muy interesante de políticos visitando a Perón en los años 70 en lo que era su residencia en Madrid, Puerta de Hierro. Y ya que hablamos de la casta y la anticasta, quédese al whisky porque nos va a mostrar Carola cuáles son los candidatos anticasta de La Libertad Avanza. Empezamos Odisea, aquí tiene las redes en las cuales seguirnos y comunicarse eventualmente con nosotros. Vamos a hablar con Carlos Rucauf. Construimos tu estrategia de inversiones internacionales y nacionales con la atención personalizada de especialistas que hablan tu mismo idioma. Tenés banca privada. Tenés Galicia. Somos Newmark. Exploramos procesos que influyen en el real estate futuro para estar al frente de todo cambio y tendencia a través de la más completa plataforma de servicios inmobiliarios corporativos. Newmark, experiencia al servicio de tu inmueble. Bueno, Carlos Rucauf, bienvenido. Un placer. Vamos a empezar, vamos a decir así, por el mundo. Sí, claro. Es que el mundo está complicadísimo. Bueno, a ver, me gustaría que nos digas básicamente,